Estos relatos se escuchan mejor a la medianoche. Bienvenidos a la 8ª temporada. Que venga la oscuridad. Tan pronto como cayó la noche, todos en la vivienda señorial de la hacienda comenzaron con el ritual previo a entregarse al sueño. Se pusieron ropas ligeras y cómodas, se refrescaron la cara, se recostaron en la cama, cerraron los ojos y quedaron dormidos. La hija menor tenía abierta la ventana, por la cual entraba un sofocante vapor que se condensaba en las paredes y que resbalaba por estas como gruesas lágrimas. Hacía tanto calor que ella estaba bañada en sudor, y el sopor de la digestión en cualquier momento la dejaría profundamente dormida. Se agitaron de pronto las hojas del árbol que descansaba sus ramas en el balcón de la habitación, y ella entonces abrió desmesuradamente los ojos y prestó atención. Un hombre apareció en la penumbra, cobijado por la oscuridad de la noche. Era alto y fuerte, sus ropas estaban sucias y su piel morena relucía bajo la poca luz que se colaba del exterior. La muchacha quedó instantáneamente encantada por la extraña actitud y el porte varonil de aquel hombre. Él estaba huyendo y buscaba dónde esconderse. Sin pensar en las consecuencias de la decisión que acababa de tomar, invitó al hombre a pasar y lo escuchó. Lo llevó a la cocina a que comiera un poco de lo que había sobrado de la cena. Luego lo condujo a la casa de los empleados y con el poder que tenía como hija de la dueña, ordenó que le dieran ropa limpia y una cama. Les pidió encarecidamente que no mencionaran la existencia de este hombre a nadie. A partir de entonces, todas las noches ella le rendía una visita, de entre las cuales quedó embarazada. Meses después, su madre notó en su hija una protuberancia que le asomaba por el vientre. Supo entonces que ella estaba esperando un bebé. Tras demasiados intentos fallidos por descubrir quién era el padre, mandó a encerrar a su hija en una habitación. Una noche, por un descuido, la madre descubrió al misterioso hombre que se escondía en la hacienda. Mientras eso sucedía, la muchacha despertó, convulsa, agitada, pensando que su hijo nacería en cualquier momento. Dentro de su vientre, el bebé se retorcía. Las paredes se quejaban, crujían y hasta parecía que el techo descendía lentamente. Las muchachas a las que pusieron del otro lado de la puerta, donde la hija estaba encerrada, despertaron sobresaltadas por el aterrador grito del niño. La luz que ingresó cuando abrieron la puerta solo iluminó el rostro de la embarazada. Ella recorrió en un segundo todos los matices de sufrimiento existentes. Estaba tirada en el piso, empapada en sudor, paralizada por el dolor. Aún se escuchaban los lastimeros chillidos que habían despertado a todos en la casa. El llanto del bebé aún venía del interior del vientre de la madre. Alguien te observa en la oscuridad presenta. El origen del mal. Cuando nació el bebé, ella ignoraba todavía que el papá de su hijo había sido cruelmente asesinado. Después del alumbramiento, le permitieron tener al bebé, cargarlo entre sus brazos,
alimentarlo, arrullarlo y hacerlo dormir. Pero seguía encerrada, custodiada por varios trabajadores que tomaban distintos turnos para mantenerla dentro de la sofocante habitación. La mitad del tiempo pensaba en el futuro que le esperaba a su hijo, la otra mitad se la pasaba pensando en su amante, y ya nunca dormía. No parecía una muchacha de 19 años. En 9 meses envejeció el equivalente a 20 años. Por la noche, aguzaba el oído intentando escuchar en la lejanía la voz de aquel hombre. Cuando, después de unos días, por fin su madre apareció en el umbral de la puerta, su instinto le aseguró que algo andaba mal. Su madre tenía un cruel semblante. Entró a la habitación sin dejar de mirar al niño. Lo despreciaba. Tras de ella venía una de sus tías, que además de tener cara de pocos amigos, tenía un horrible parecido a su madre. Se acercó a la muchacha y le apretó fuertemente la mano. Su rostro mostraba una fingida sonrisa. Entonces, la tía estiró los brazos para cargar al bebé. La muchacha se resistió, no quería soltarlo, pero la mamá la jaló y le ordenó que se lo entregara a su hermana, que el niño estaría bien. Además le dijo que quería mostrarle algo. Obligada por su madre, la muchacha salió. Era la primera vez que se separaba de su hijo desde que había nacido. Un hueco en el estómago se le formó tan pronto abandonaron la habitación. Salieron de la vivienda, caminaron por un sendero que había detrás de la casa. Era una horrible noche, llena de intermitentes silencios, interrumpidos por los animales que vigilaban el lugar. Atemorizantes ojos brillaban de entre los árboles, y las pesadas miradas se clavaban en la espalda de la muchacha. Pasaron cerca de la casa de los empleados. Ella estaba casi segura que ya habían descubierto a su amante, y presentía que estaba a punto de confrontar a su madre frente a él. Sin embargo, la señora siguió caminando hasta una de las partes más lejanas de la hacienda. En ese lugar, la vegetación era densa, y los árboles oscurecían el camino que ellas tomaron. Sentía que no estaba sola en el lugar. Casi podía asegurar que también había personas sentadas en las ramas, observando lo que había comenzado como una caminata bajo la luz de la luna y que en cualquier momento iba a terminar con un espantoso y macabro hallazgo. Luego de unos metros, al interior de la espesa arboleda, la señora se detuvo, puso a su hija frente a ella y le señaló hacia un tronco seco. Le dijo que ahí podría llorarle a su amante. La muchacha vio entonces, al pie del tronco, un enorme montón de tierra. Con voz dura y siniestra, la mamá terminó diciéndole que el cadáver del hombre que había engendrado a la criatura tenía 3 días pudriéndose bajo esa tierra. La muchacha empezó a sentir ira y tristeza, tan fuerte como jamás antes lo había sentido. Retrocedió un par de pasos y se echó a correr hacia la vivienda. Entró y desesperadamente subió a la habitación donde la habían tenido encerrada. Cuando entró ahí, su tía ya no estaba. Buscó desesperadamente a su hijo en la penumbra. Él estaba en la cama, no se movía. Estaba pálido. A su alrededor, las sábanas estaban mojadas. Tocó a su bebé y estaba frío, empapado de agua. Lo habían sumergido en el agua hasta que dejó de respirar. En ese momento experimentó todo el dolor que puede soportar un ser humano.
Lo cargó entre sus brazos y profirió un espantoso grito. Por instantes pensó que se iba a volver loca de la desesperación. En sus entrañas se había comenzado a formar un odio terrible. En ese momento, ella no sabía cómo ni cuándo, pero ellas pagarían con sangre lo que le habían hecho. Salió de la habitación cargando el tieso cuerpecito. Recorrió el pasillo, bajó las escaleras y salió de la casa. Casi iba conducida por una fuerza externa que la estaba llevando hacia la arboleda, donde yacían los restos de su amado. La luna en el horizonte apenas matizaba las hojas de los árboles. Aún con los ojos cerrados, hubiera podido llegar a la tumba de aquel hombre. Cuando estuvo frente al montón de tierra, se agachó y posó encima a su hijo. Se tiró al piso y se echó a llorar. Algo entre la copa de los árboles también reaccionó ante su dolor y pareció que las ramas se doblaron, vibró y tembló todo a su alrededor. Entonces el espacio se redujo y ella sintió que caía en un profundo sueño. Cuando despertó, el alba había comenzado a despuntar y de algún lugar llegaban los incipientes rayos del sol. Vio entonces que había pasado la noche tirada sobre la tierra de la tumba. El cadáver de su hijo seguía a su lado. La manita izquierda del bebé agarraba con fuerza uno de los dedos de la mujer. La tierra se sentía cálida. El calor salía del interior de la tumba, pero el cuerpo del niño estaba más que frío y hasta comenzaba a hincharse. La mujer entonces apartó con todo cuidado el pequeño cadáver y cavó la tierra con las manos. Se arrancó varias uñas con las ramas y las rocas que había en la tumba. Cerca de la superficie estaba el cuerpo en descomposición del padre de su hijo. Limpió su feo rostro y se acercó a besarlo. Lo contempló sin horror durante unos minutos y después procedió a colocar encima el cuerpo del bebé. Estuvo pasmada, con la mirada perdida sobre ambos cadáveres. Luego de unos minutos, prosiguió a cubrirlos de tierra, les dedicó unas últimas palabras y se fue. Al regresar a casa, se encerró voluntariamente en la habitación donde había dado a luz. Se quedó inmóvil dejando que pasaran las horas. En todo el rato que estuvo ahí, hasta que cayó la noche, no hizo ni un solo ruido. Y el bullicio de la hacienda, conforme avanzaba la tarde, se empezó a diluir, hasta que a las 9 de la noche, cuando ya todos se encontraban dormidos, el silencio que reinó el lugar se volvió inquietante y ensordecedor. Pero no duró mucho tiempo la tranquilidad en el lugar. Poco después de la medianoche, la muchacha aún se encontraba despierta, sentada al borde de la cama, totalmente perdida en sus pensamientos. De pronto, escuchó algo que rompió el delgado y extenso velo de silencio que cubría la hacienda. Era el llanto de un bebé. Venía desde la parte trasera de la casa, en dirección a la arboleda. La muchacha se levantó de la cama guiada por una fuerza invisible. Estaba descalza y hasta ese momento notó que sus manos seguían sangrando desde que se arrancó las uñas cavando la tierra. Todo su vestido estaba lleno de sangre y lodo. Si alguien la hubiera visto caminando por la hacienda en ese estado, se hubiera llevado un susto de muerte. Parecía víctima del sonambulismo, pero más bien estaba siendo llevada de la mano del dolor y la tristeza. El llanto del bebé se seguía escuchando. Nuevamente,
Esta mujer esquivaba los árboles como si supiera el camino de memoria. Pasó por donde estaba el montón de tierra que cubría los cuerpos de su hijo y su amante. Se detuvo a su lado y el llanto se detuvo también. Reanudó su andar y se siguió internando en la espesa vegetación, caminando en línea recta. La luna se encontraba en el punto más alto del cielo, pero ni un pequeño rayo de luz se colaba de entre la enramada. Era como caminar dentro de una oscura cueva, pues realmente no se veía nada. A lo lejos apareció una débil luz que parecía ser el punto al que la muchacha estaba pensando llegar. Era la luz de una vela que salía de la tierra. Alrededor de la vela había un círculo de polvo rojo de 2 metros de diámetro, y de las ramas colgaban amuletos, diminutos rostros hechos con trozos secos de piel humana, cabello y sangre. Los troncos tenían todo tipo de inscripciones y manchas marrones. La muchacha se detuvo en ese lugar sin saber qué hacía ahí. De pronto, una figura humana, alargada y delgada, salió de entre los árboles. Tenía las manos suaves y delicadas. Sus rosáceas piernas se asomaban de entre una tela negra que le cubría el cuerpo. El rostro era lo único que desencajaba con su joven y lozano cuerpo. Su cara era arrugada y blanquecina. Las facciones eran duras y la expresión era nula. Se acercó a la muchacha y le agarró las manos. Al tomárselas, ella inmediatamente tuvo una sensación de alivio. Se le acercó al oído y le dijo un par de cosas. Le hizo una petición. Le ordenó algo horrible, macabro, algo inimaginable. La muchacha entonces regresó sobre sus pasos hasta la tumba del niño y del hombre, y sin dudarlo, comenzó a sustraer la tierra con sus lastimadas manos. Rápidamente emergieron ambos cadáveres, que para su sorpresa estaban abrazados. La mujer hizo un esfuerzo enorme para sacar el cuerpo del hombre de la tierra. La carne se le deshacía entre los dedos. Ambos cuerpos despedían un espantoso olor. Colocó al bebé encima y jaló el cuerpo del hombre tratando de arrastrarlo, pero era muy pesado. Sin embargo, pronto la carga se aligeró. Notó que la mujer de las delicadas manos agarró los pies del hombre. Condujeron ambos cuerpos hasta donde los árboles formaban una pequeña cabaña improvisada. Ahí la muchacha dejó a su hijo y a su amante. La extraña mujer desapareció, junto con los cuerpos, en la oscuridad. La muchacha regresó a casa y nadie notó que no había pasado la noche en cama. Los días pasaban sin novedad en esa casa donde ella se sentía prisionera. Se había ido la alegría de vivir. Después de un par de semanas, a la medianoche, escuchó el llanto de un bebé. Proveniente del mismo lugar entre los árboles. Se levantó sigilosamente de la cama y salió al patio. Caminó hacia los límites de la hacienda y se internó en la oscura y palpitante vegetación. Llegó rápidamente al lugar de donde provenía el ruido. Ahora no era una sola luz, sino un círculo de velas que rodeaban un reluciente objeto en el centro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver qué era lo que estaba posado en el suelo, alrededor de esas luces,
vio con horror que se trataba de un bebé, del mismo tamaño que su hijo, pero hecho de cerámica. Se sentía pesado, era pálido y estaba fabricado con gran detalle. Tenerlo entre las manos y verlo de cerca era terrorífico. La mujer le había dicho que lo iba a rellenar con los incinerados restos de su hijo y de su marido. Qué macabro objeto de colección acababa de ser creado. Nadie en su sano juicio se hubiera llevado tan siniestra pieza a su casa. Sin embargo, desde que ella lo tuvo entre los brazos, lo sujetó con mucho cariño y amor. Aún no sabía cómo iba a pagar ese favor, pero la respuesta le llegaría sorpresivamente rápido. Comenzaron a suceder tragedias dentro de la hacienda. Al principio, era difícil saber si se trataba de una maldición que había sido forjada dentro de la figura que emulaba a un bebé, o si era resultado de todo el odio y resentimiento que la muchacha había acumulado en su ser hacia todos los que habitaban el lugar. La primera en sufrir las consecuencias de sus actos fue la hermana de la dueña de la hacienda. Ella era quien se había encargado de matar al bebé, ahogándolo. Sucedió una noche en que el calor era tan denso que parecía que se había estancado en la superficie como una densa neblina. Para la mayoría resultó casi imposible conciliar el sueño, y la tía de la muchacha había dado vueltas encima de su cama por más de 3 horas. Las sábanas estaban hechas jirones y empapadas de sudor. La terrible ola de calor le estaba creando alucinaciones, en las cuales sentía que las paredes y el techo ardían y se le venían encima. Afuera el calor salía de la tierra y era igual o más fuerte que en el interior de la casa. Tenía la ropa pegada al cuerpo y toda la cara perlada de sudor, que con el polvo suspendido en el ambiente creaba una pegajosa sustancia que la hacía sentir aún más incómoda. Caminó hacia la fuente que había a un costado de la casa. Quería refrescarse la cara y los brazos. Metió la mano y encontró que el agua estaba caliente. Al instante, escuchó el llanto de un niño al lado de donde estaba parada. Se sobresaltó y quiso retroceder, pero alguien detrás de ella la empujó hacia el interior de la fuente. Cayó estrepitosamente. La persona que la había empujado la sumergió hasta el fondo, impidiéndole respirar. La mantuvo así hasta que sus pulmones se llenaron de agua y su cerebro murió por falta de oxígeno. Al día siguiente, un joven encontró a esta mujer sentada a la orilla de la fuente, con las manos posadas sobre sus piernas. Parecía que estaba disfrutando del fresco de la mañana, pero el agua le escurría del cabello y de la ropa. Al día siguiente, un joven encontró a esta mujer sentada a la orilla de la fuente, con las manos posadas sobre sus piernas. Parecía que estaba disfrutando el fresco de la mañana, pero el agua le escurría del cabello y de la ropa. Sus ojos estaban nublados y su cara pálida. Ya no quedaba en ella el más mínimo rastro de vida. Cuando el joven se acercó a comprobar lo que se temía, el cadáver de la mujer se precipitó hacia enfrente, cayendo al piso, dándose un pesado golpe. Hasta ese momento, la muchacha no se había enterado de quién había delatado a su amante. Antes de que fuera asesinado, alguien había estado pidiéndole dinero para no delatarlo. Él tuvo que despojarse de los pequeños objetos de valor que tenía, hasta que no pudo más, y entonces lo delataron con la dueña de la hacienda. Tiempo después de la muerte de la tía, en una tranquila noche,
Todos oyeron el llanto de un bebé dentro de la casa de empleados, pero no supieron de dónde venía. Berta y María salieron juntas de sus habitaciones a buscar al niño que las había despertado, pero como si el sonido estuviera trazando una ruta, fueron caminando por los pasillos hasta que salieron de la casa. Afuera, nadie sabe lo que les sucedió, pero el llanto del niño no cesó hasta la madrugada. Por la mañana las encontraron a ambas tendidas boca abajo en la entrada de la casa. Tenían encima todas las cosas que le habían quitado al hombre antes de delatarlo. Y así siguieron ocurriendo desgracias que culminaron con la muerte de la dueña de la hacienda, que según los empleados que la encontraron, fue una de las cosas más horribles que hubiesen visto en su vida. Todo el dinero y las propiedades pasaron a manos de la muchacha que había perdido a su hombre y a su hijo, y así empezó a acuñar una gran fortuna. Sin embargo, el dolor de la pérdida no se iba. Quiso rehacer su vida amorosa, pero cada hombre que se acercaba a ella con la intención de consumar algún romance, sufría, al cabo de unos días, algún accidente. Empezó a pensar que estaría sola para siempre, y al cabo de unos años se dio cuenta que se comenzaba a parecer a su madre, amargada y llena de ira. Entonces decidió mudarse a la capital, donde buscó un terreno en el que construiría una imponente casona. Era un monumento a la modernidad. Vista desde distintos puntos parecía un castillo. Grandes jardines la rodeaban. Los primeros en habitar esa casa fueron los empleados, quienes llegaron también junto con la dueña a la ciudad. Todos se conocían entre ellos, menos una muchacha llamada Julieta, quien fue contratada por la propietaria de la casa para hacer un trabajo. Esta muchacha fue quien metió al bebé de cerámica dentro de un baúl e hizo un potente conjuro para contener la maldición que traía consigo, o al menos hasta que alguien volviera a abrir el baúl. Ella fue quien le devolvió la tranquilidad a la dueña de la casa. ¿Te sonó familiar el final de la historia? ¿Quieres saber qué sucedió después? Te invito a volver a escuchar un relato que ya habíamos subido a este canal, llamado El Baúl. Te lo dejamos en la descripción. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Te pedimos que compartas nuestro trabajo y nos dejes tu opinión en los comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.